Buenos días, nosotros somos el equipo 8 y vamos a exponer acerca del tiro parabólico. Nuestro equipo está conformado por Kevin Pancardo, Diego González, Ricardo Anaya, Emanuel Cano, Sebastián Ortega y Cristian Nava. Nosotros elegimos el tiro parabólico ya que es un tema que nos llamó la atención debido a que es un fenómeno presente en nuestra vida cotidiana y la mayoría de las ocasiones no nos damos la oportunidad de apreciar a este fenómeno de una manera consciente. Por otro lado, este es un tema que sirve como transición entre muchos otros fenómenos, ya que este tema es la combinación perfecta entre movimientos en dos dimensiones, eje X y eje Y. Asimismo, depende directamente de la gravedad, actuando esta misma como la aceleración en el sistema. Bueno, el tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, el cual contiene componentes horizontales, y el movimiento vertical, el cual contiene componentes verticales. Este se efectúa por la gravedad y el resultado del movimiento parabólico será una parábola. Como ya se comentó, el tiro parabólico está compuesto de dos componentes, el horizontal y el vertical. En el componente horizontal se da gracias al movimiento rectilíneo uniforme. Empieza con una velocidad inicial ya dada en el eje X. La velocidad inicial en el componente X también siempre será constante y en el eje Y nunca se va a tener una velocidad inicial. En el componente vertical es compuesto por el movimiento de caída libre. Cuando un móvil va en ascenso, cuando sube, la velocidad disminuye hasta el punto más alto. Cuando el móvil baja, la velocidad aumenta y la velocidad en Y en el punto más alto siempre va a ser cero. El eje Y también la velocidad inicial puede ser cero o alguna velocidad ya predeterminada. Bueno, también tenemos que ver los principios de este tipo de movimiento. El primero dice, podrá calcularse la trayectoria entera sabiendo el ángulo de inclinación inicial. Esto quiere decir que el movimiento tiene un ángulo en el cual se efectúa al inicio, que ya está determinado. El módulo de la velocidad o rapidez inicial en el eje X, pues el movimiento o la velocidad inicial nunca va a ser diferente de cero. La diferencia de las alturas entre el punto de salida y el de llegada y el tiempo desde el lanzamiento hasta la llegada. Luego tenemos que son siempre idénticos, a menos que la altura de ambos puntos varíe. En este caso, si la altura inicial es cero y pues, en un caso específico llegar a cambiar, pues obviamente también se vería afectado el ángulo final. Dado un ángulo fijo, puede aumentarse la distancia horizontal recorrida aumentando la velocidad. En este caso, depende mucho del tipo de ángulo. Por ejemplo, si es un ángulo con mayor sea la magnitud, mayor podrá ser la altura vertical que pueda alcanzar. Más sin embargo, su altura o su distancia en el eje X obviamente va a disminuir. Caso contrario de que si el ángulo es de menor magnitud. Y por último tenemos que pueden analizarse los movimientos vertical y horizontal de forma independiente. Esto porque lo veremos aquí un poco más específicamente en las fórmulas. Fórmulas. Bueno, la fórmula para calcular la altura máxima en un tiro parabólico es máximo, la altura máxima en el eje Y, que es multiplicando la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre la gravedad por 2, que la gravedad en este caso puede fungir como aceleración. La distancia, para calcular la distancia es con velocidad inicial al cuadrado por seno por 2 de teta sobre la gravedad. Para el tiempo es velocidad inicial por 2 por seno de teta sobre gravedad. Y en los componentes horizontales y verticales, en el componente vertical es velocidad inicial
por seno de teta, y en el componente horizontal es velocidad inicial por coseno de teta. Bueno, yo les voy a explicar un ejercicio que es sobre aplicación del tiro parabólico. Dice, un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 metros sobre segundos. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcular altura máxima del balón, distancia desde el portero hasta el punto donde caerá en el campo y el tiempo en que la pelota estará en el aire. Bueno, primero que nada, como ya vimos, primero hay que encontrar los componentes de la velocidad, que éstas se encuentran multiplicando la velocidad inicial por el coseno o el seno del ángulo correspondiente. En este caso, para encontrar la componente de velocidad de x, que en este caso velocidad inicial x, se encontraría multiplicando la velocidad inicial por el coseno del ángulo, porque coseno es la función correspondiente al eje x. Entonces quedaría 26, que es la velocidad inicial, multiplicada por el coseno de 40, que da como resultado 19.92 metros sobre segundos. Para la velocidad en y es velocidad inicial por el seno del ángulo, porque corresponde a la función de y, del eje y. Entonces quedaría 26 por el seno de 40, que es igual a 16.71 metros sobre segundos. Ahora, para calcular la altura máxima, usamos la fórmula que dice que la altura máxima es igual a la velocidad inicial en y sobre 2 veces la gravedad. Usamos la componente de velocidad que ya calculamos. Velocidad inicial en y, 16.71 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que es 2 por 9.81. Elevando la velocidad, la componente de la velocidad en y al cuadrado nos da 279.2241 entre la multiplicación de 2 veces la gravedad, que da 19.62. Efectuando la división correspondiente, nos queda que el balón alcanza una altura máxima de 14.23 metros. Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo es que se alcanzó, o más bien cuál fue el máximo alcance que tuvo esa pelota. Y para eso debemos tener la fórmula que se menciona anteriormente, que es la de distancia máxima, que es x max es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Bueno, sustituyendo toda la fórmula, tenemos que la velocidad inicial es 26. 26 porque utilizamos la velocidad con la que se comienza, no en eje X ni en el eje Y, es con la que se comienza. Entonces se queda con 26, este 26 se eleva al cuadrado y después se multiplica por 2 veces el ángulo, que sería 2 veces 40. Todo esto se va a dividir entre la velocidad, más bien la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Efectuando las operaciones correspondientes queda como 26 elevado al cuadrado, queda como 676. Esto se va a multiplicar por el seno de 80. Y esto se vuelve a dividir entre 9.81. Una vez efectuando la multiplicación de 676 por el seno de 80, queda 665.730041. Y todo esto se va a dividir entre la aceleración de la gravedad, el alcance que alcanza, más bien lo que llega a máximo es la pelota de 67.86 metros. O sea que en un ángulo de 40 grados, a una velocidad inicial de 26 metros sobre segundo, va a alcanzar una velocidad total de un alcance total de 67.86. Y el tiempo es el tiempo que se mantiene la bola en el aire en lo que comienza el recorrido hasta que acaba. ¿Ok? Esto se menciona igualmente en la presentación y utilizamos la fórmula de tiempo, que es tiempo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido entre gravedad. Sustituyendo todos los valores queda como 2 por 26, que es la velocidad inicial, por el seno de 40, en esta no tiene ningún cambio, sobre
9.81. Las multiplicaciones queda como 52 por seno de 40 sobre 9.81. Y multiplicando 52 por seno de 40, queda como 33.424955.7. Esto se va a dividir entre la aceleración de la gravedad igualmente, y en total queda 3.4072, pero lo podemos redondear a 3.41 segundos. Este es el tiempo total en que la pelota se mantiene en el aire desde que comienza su recorrido hasta que acaba. Y bueno, con esto podríamos dar a entender de una forma más clara cómo es que funciona este movimiento, el movimiento parabólico. Espero que les haya servido, apoyado, y si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos. Estamos pues siempre al pendiente, y pues eso sería todo de nuestra parte, el equipo 8, y nos vemos hasta luego.